Ok, buenas noches a todos los amigos, participantes del Facebook Live de la Federación Espírita Boliviana que nos acompañan, a todos quienes están presentes aquí en el Zoom. Sean todos bienvenidos, gracias por acompañar esta actividad de los martes que tendrá hoy una reflexión muy importante, muy interesante, siempre a la luz de la doctrina espírita. Para iniciar nuestras actividades, vamos a pedir la oración inicial a nuestra querida Vera. Por favor, Vera. Ok, buenas noches a todos. Entonces invitamos a cada compañero a elevar nuestros pensamientos, rogando a nuestro Dios, este Dios de amor y de bondad, junto con nuestro hermano Jesús y los hermanos benefactores, aquellos que dirigen nuestros estudios. En esta noche en especial te pedimos, Señor, tu presencia, porque necesitamos, Señor, de conocimientos, necesitamos de entendimiento, de tus palabras, de tus leyes. Te pedimos, Señor, que nuestro hermano sea acompañado y que tenga el discernimiento, la intuición necesaria para que pueda atingir nuestras mentes, nuestros corazones y poner en práctica todo aquello que podamos asimilar. Que nunca olvidemos que tu lenguaje y que nuestro lenguaje es el lenguaje del amor. Bendícenos, Señor, esta noche y esté con nosotros. Que así sea. Que así sea. Bueno, gracias, Vera. Vamos entonces a presentar a nuestro querido Fabricio Delgadillo. Para quien no conozca a Fabri, él es vicepresidente de la Federación Espírita Boliviana, vicepresidente del Centro Espírita Lazos Eternos en la ciudad de La Paz, un incansable trabajador de la doctrina espírita, amigo muy querido, compañero muy amoroso, y estamos muy felices, como siempre, de escucharlo. Fabricio nos representa en varios eventos de la doctrina espírita fuera de nuestro país, y bueno, con su facilidad de palabra, con su profundidad de conocimiento y sobre todo con su cariñosa acción, lo vamos a escuchar esta noche con el tema existencia del mundo espiritual, vida después de la vida. Gracias, Fabri, por estar con nosotros. Adelante. Gracias, querida amiga, sobre todo por tus palabras tan cariñosas. Me haces sonrojar. Y pues bienvenidos a todos. Es un placer volvernos a encontrar. Y vamos a comenzar ahora con el tema planteado para el día de hoy. Como bien Roxana nos adelantaba, es existencia del mundo espiritual, vida después de la vida. Para iniciar nuestro tema, primero debemos... Esperen un segundito, por favor. Primero tenemos que introducirnos a ciertos datos arqueológicos y antropológicos, considerando que los estudios que se han realizado en estructuras megalíticas, como en Stonehenge, y también en ciertas pinturas rupestres, tanto los arqueólogos como antropólogos han establecido que las mismas tienen en su esencia un origen espiritual, dado que estas estructuras
vienen más o menos de unos 3100 a 2000 años antes de Cristo, y las pinturas rupestres, una de las más antiguas que se conoce, que es de 44.000 años antes de Cristo, que este tipo de estructuras y de pinturas tenía una razón en la cual los hombres que las habían construido tenían el pensamiento sobre algo superior, algo preexistente que los ayudaba y los guiaba en la toma de las decisiones. De la misma manera, un artículo publicado por la Universidad de Cantabria de España hizo un estudio con dos grupos, de la Polinesia y de la Melanesia. En la Melanesia se estableció una palabra mana, y esta palabra lo que hacía era otorgar unas influencias a ciertos objetos, sean cántaros, sean báculos, y que los nativos de la Melanesia utilizaban estos objetos, según ellos, dotados de este mana o energía, para que pueda ayudarlos en la toma de decisiones. Muy cerca de ellos, en la Polinesia, también se estudió de que este mana tenía también una influencia, pero no en objetos, sino en personas, y que revestía esta influencia, esta energía, a los políticos, a los jefes, a los chamanes y a aquellos que tomaban decisiones dentro de la población. Es decir, que el hombre, desde los albores de su inicio, establece una creencia y una comunicación con el mundo espiritual. Vamos a ver también que en Egipto, Akenatón fue célebre por haber impulsado las transformaciones radicales en la sociedad egipcia, volviendo al dios Atón a la única deidad de Egipto. Es decir, que gracias a Akenatón, el pueblo pasó de politeísta a monoteísta. También podemos darnos cuenta que en la figura de Abraham, específicamente en el capítulo de la Biblia, la Génesis 18, los versículos 1 al 19, se narra una historia en la cual Abraham es visitado por tres entidades espirituales, tres ángeles, denomina la Biblia, y que estos fueron a avisarle al respecto de su matrimonio y de su descendencia. También en la figura de Moisés, que está en el Éxodo, en el capítulo 20, en los versículos 2 al 17, y en Deuteronomio, en el capítulo 5, en los versículos 6 al 21, donde se narra que Moisés subió al monte Tabor y bajó de este con los 10 mandamientos. El decálogo más grande que tenemos en el comportamiento humano. Y evidentemente estas tablillas denominadas los 10 mandamientos fueron otorgados por una entidad espiritual o Dios, como se denomina también en la Biblia. Más adelante vamos a encontrar a Sócrates, y que en ese pensamiento filosófico que tenía, que era la piedra angular, que iba a constituir un eje dentro de lo que era su propia vida. Y este pensamiento surgió toda una vez de que caminaba hacia el templo de Delfos, y en el frontispicio del templo vio una inscripción que decía Notis Autón, o conócete a ti mismo. Y este pensamiento fue el que lo indujo dentro de sí mismo para tratar ese preparadigma de lo que sería el concepto de el espíritu en sí mismo, y de un conocimiento tal que lo llevaría más adelante a reconocerse como ser individual. También vamos a encontrar en la figura de Jesús, en un capítulo por demás especial, narrado en Lucas capítulo 4, versículos 33 al 37, en el cual Jesús se encontraba en la sinagoga, y un hombre, un muchacho, le dijo: yo sé quién tú eres y para qué has venido. Y Jesús le respondió: cállate, que aún no ha llegado mi hora. Sal de ahí y vete. Y esta historia nos hace dar cuenta de un muchacho
que estaba bajo una obsesión espiritual, toda vez de que se presenta bajo el nombre de Legión. Le dice a Jesús, nosotros somos Legión. Y con ese magnetismo que emanaba Jesús, este grupo de espíritus sale, entre comillas, del cuerpo del muchacho, dirigiéndose hacia los cerdos y estos tirándose hacia un barranco, según nos narra la Biblia. También vamos a dar un salto cuántico, dirigiéndonos hacia Francia, donde un hombre por demás extraordinario, Hippolyte Léon de Nizar-Ribail, que nace el 3 de octubre de 1804, una fecha a la cual estamos ya muy cerca de recordar ese natalicio. Este hombre fantástico era pedagogo, era filólogo, era filósofo, era científico, también era matemático, contador, escritor, profesor de física, química, anatomía comparada, astrología, y además hablaba inglés, alemán, italiano, español, holandés y evidentemente la lengua materna, que era el francés. Hacemos referencia a este currículum de Kardec o de Hippolyte Léon de Nizar-Ribail porque él era un hombre de ciencia. Él estudiaba todo hecho de manera profunda a fin de poder ser descubierto. Sucede que en el año de 1854, uno de sus amigos, el señor Fortier, ya un amigo que tenía hace 25 años, le dijo, Hippolyte, en la casa de la señora Plemezón, hay unas mesas que giran, que bailan y que además responden. Hippolyte inicialmente pensó, bueno, no es nada extraordinario que las mesas se muevan, pues como lo demostró Anton Mesmer en sus estudios, que los objetos pueden llegar a moverse a través del magnetismo del ser humano. Pero el considerar que una mesa dé una respuesta inteligente a una pregunta que se efectúe, entonces debemos pensar que hay un objeto inteligente detrás de esta mesa. Pero él aún no sabía a qué denominaba esta inteligencia. Y es así que empezó a frecuentar algunas sesiones mediúnicas, donde todavía las mesas giraban y danzaban, y comenzó a escribir todo aquello que los espíritus iban hablando para él. Hippolyte hacía preguntas y los espíritus respondían. Y en una sesión particular, en la cual un espíritu amigo de él, de nombre Céfiro, le dijo, Hippolyte, tú y yo nos conocemos. Hemos estado viviendo en otra vida. Éramos amigos. Tu nombre era Allan Kardec. Y eras un druida. Eras vegetariano. Y te gustaba ayudar a la gente. Esa era tu característica. Hippolyte se quedó pensando al respecto de este hecho y de aquello que había sido narrado por su amigo espiritual Céfiro. Y producto de años de estudio, de análisis, de todas las comunicaciones que brindaban los espíritus, se codificaron más de 50 cuadernos y que fueron ordenados por Hippolyte, fueron codificados y producto de esto nace la codificación espírita. El primer libro de la doctrina espírita sale el 18 de abril de 1857. Era primavera. Un día cerca de las 11 de la mañana, cuando el libro fue expuesto en la librería d'Anjou, en la Galería d'Orleans. Y posteriormente, entre los años 1861 hasta 1868,
salen los siguientes libros, parte de la codificación espírita, como son el libro de los médiums, el Evangelio según el Espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Hippolyte decide tomar el nombre de Allan Kardec, toda vez de que como él era un hombre letrado, un hombre de ciencia, un educador, escribió diferentes textos, publicaciones y libros. Entonces Hippolyte pensó, para que esta nueva ciencia, que es el espiritismo, no vaya a confundirse con aquello que yo ya he escrito, tomaré un seudónimo. De esta manera toma el nombre de Allan Kardec. Los pilares fundamentales de la doctrina espírita son Dios, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Segundo, la existencia y sobrevivencia de los espíritus, la pluralidad de los mundos habitados, la reencarnación, la comunicabilidad con los espíritus y, por supuesto, Jesús y su evangelio como modelo y guía de la humanidad. Pues en todo este tratado científico, filosófico y moral que es la doctrina espírita, también hay otros libros y otras personas que han ido complementando y ayudando en la comprensión de todo aquello que los espíritas estudiamos. La pregunta 76 del libro de los espíritus, Allan Kardec consulta el plano espiritual. ¿Qué definición se puede dar de los espíritus? A lo que ellos responden. Se puede decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación que pueblan el universo fuera del mundo material. Es decir, que las entidades espirituales hablaban que los espíritus son los seres que dan la inteligencia, los seres inteligentes, los seres que pueblan el universo, los seres que sobreviven a lo que podemos denominar como el cuerpo o materia. Aquí vamos a nombrar a Sir William Crookes, químico inglés, uno de los científicos más prominentes de Europa del siglo XIX, ganador del Premio Nobel de Química, reconocido por ser el inventor del tubo de rayos catódicos y además porque fue quien descubrió el elemento talio y puso al análisis el gas helio. William Crookes se hizo también célebre por los estudios realizados a la medium Florence Cook y al espíritu de Katie King. La foto que ustedes tienen en la pantalla corresponde al espíritu de Katie King y a William Crookes. El espíritu de Katie King se encuentra materializado. Y los estudios que realizó Sir William Crookes fueron alrededor de 3 años. Y en este tiempo, él se tomó el cuidado de analizar cada rincón donde se hacían estos estudios, para evitar cualquier tipo de fraude, considerando de que él invitaba a la comunidad científica de esa época para que pueda analizar el hecho de la aparición y materialización de este espíritu. Katie King inicialmente se materializó de la parte del brazo, después fue el torso, después fue hasta la cintura y bajando hasta los pies en un rango de tiempo. Parte de lo que ocurrió en estos estudios fue que se pudo medir tanto la talla como el peso de Katie King y que podía variar de acuerdo a voluntad del espíritu. Varios de los hombres de ciencia que se encontraban en este lugar y que inicialmente eran materialistas, al no encontrar otra explicación sino la realidad de estos sucesos, empezaron a creer y a estudiar esta fenomenología de los espíritus. Al finalizar este periodo de 3 años, el espíritu de Katie King se despidió de la comunidad científica, dando la mano a cada uno de ellos, llegando a asegurarla, y posteriormente fue desapareciendo a la vista de todos desde los pies llegando hasta la cabeza, con una particularidad que después dejó unas plantas con unas flores que duraron aproximadamente 1 semana y después estas se desmaterializaron.
Allan Kardec, en la pregunta 134 del libro de los espíritus, consulta al mundo espiritual. ¿Qué es el alma? A lo que ellos responden, un espíritu encarnado. Y la pregunta 149, ¿en qué se convierte el alma en el instante de la muerte? A lo que los espíritus vuelven a responder. Vuelve a ser un espíritu, es decir, regresa al mundo de los espíritus que había dejado momentáneamente. Lo que la espiritualidad aquí nos explica es que nosotros somos almas, pero al momento en que desencarnamos o salimos del cuerpo, el espíritu sale del cuerpo, se denomina de esta manera, espíritu. También vamos a ver al doctor Charles Richet, fisiólogo, médico e investigador, Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus estudios y trabajo realizado con la anafilaxis, fundador de la metapsíquica. Charles Richet, quien escribió este libro titulado La Gran Esperanza, en el cual se hizo un análisis de todo lo que era la metapsíquica, es decir, de los estudios de las aptitudes mentales, paranormales, que parecen tener cierto tipo de personas y además hechos como los narrados con el espíritu de Katie King, es decir, materializaciones, aportes, ruidos y otros. Charles Richet, en el libro comentado, establece: hay muchos fenómenos extraños, pero incontestables, menciona. Y pese a que la ciencia oficial aún no lo reciba en su seno celoso, no hay duda de que dentro de algunos años dará lugar a lo inhabitual. Criptestesias, telepatías, lucidez, alucinaciones verídicas, encantamientos, telequinesías, fantasmas materializados, xenoglasías, premoniciones. Todo esto está bien autenticado, decía Charles Richet, y se debe reconocer que lo inhabitual existe. Entonces estos hombres de ciencia estudiaron y analizaron los fenómenos de los espíritus, logrando a certificar que estos existen. En el libro de los médiums, parte de la codificación espírita, Allan Kardec, específicamente en el capítulo 2, en el título Lo maravilloso y lo sobrenatural, en el numeral 9, hay un párrafo en el cual Kardec hace mención. La existencia de los espíritus no es, pues, un sistema preconcebido, una hipótesis imaginada para explicar los hechos, sino el resultado de observaciones y la consecuencia natural de la existencia del alma. Lo que menciona Kardec es que la existencia de los espíritus no está basado solamente en creencias, sino en un análisis, sino en estudios serios que han realizado un sinnúmero de hombres para llegar a la conclusión acerca de su existencia. En la pregunta 167, Kardec consulta: ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? Y los espíritus le responden: la expiación, el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿dónde estaría la justicia? Volver a nacer, volver para resarcir, volver para evolucionar. Y de esta manera podemos encontrar en el doctor Ian Stevenson, bioquímico, doctor de medicina y profesor universitario de psiquiatría. Fue jefe de la División de Estudios de Percepción en la Universidad de Virginia y en el lugar donde se investigaban hechos paranormales. 40 años de su vida, el doctor Ian Stevenson los dedicó a viajar por el mundo para poder contrastar y confirmar casos de reencarnación, sobre todo en niños desde corta edad hasta los 7 años. En una oportunidad se dio un caso en la India, donde un niño de nombre Ismail estaba junto a su papá y estaba jugando, Ismail, y golpeó un jarrón con la pelota, un jarrón que era muy querido en la familia. Y este jarrón cayó y se rompió. Entonces el padre molesto le dice a Ismail: muchacho, ¿qué crees que estás haciendo tú? Mira lo que hiciste. A lo que Ismail lo mira con una seriedad imperturbable y le dice: ¿quién crees que eres tú para llamarme la atención? Toda vez que tú has sido mi empleado, yo te contraté y te invité vino en mi mesa. ¿Quién eres tú para llamarme la atención? Y el padre se quedó sorprendido. Y dieron otros datos más de Ismail,
tanto que llegó en una publicación del periódico y el doctor Ian Stevenson se enteró. Fue a visitar a Ismail. Cuando ya tenía alrededor de unos 6 años, viajaron a una ciudad donde Ismail decía, yo soy de esa ciudad, vivo ahí, tengo esposa, tengo hijos, tengo una casa. Y el doctor Ian Stevenson lo condució hasta ese lugar. Cuando bajaron del avión, Ismail le dijo, doctor, yo conozco un atajo, venga por aquí. Un niño que nunca había pisado esa ciudad y llevaba al doctor Ian Stevenson por atajos hasta llegar a una casa que parecía de un hombre adinerado. Había unas alfombras, una tienda, una exposición. Y entraron en la puerta principal y el niño agarró de la mano al doctor Stevenson y le dijo, esa mujer que está lavando ropa es mi esposa. Y es mi segunda esposa. Y el doctor Stevenson le dijo, segunda esposa. Pero tú nunca me dijiste que te habías casado 2 veces. ¿Por qué lo hiciste? Lo que pasa es que con la primera yo no pude tener hijos. Entonces me casé una segunda vez. Y esos 2 de allá son mis hijos, de nombre tal y de nombre tal. Entonces fueron hasta las personas y el doctor Ian Stevenson les preguntó, señora, ¿usted se llama tantos? Y ella dijo, sí, soy yo. Y los muchachos son A y B. Dijo, sí, son mis hijos. Usted los conoce. Y el doctor Ian Stevenson pasó a explicar lo que estaba sucediendo. La mujer le contó que hace 10 años el esposo había contratado a unos hombres para que pudieran limpiar las caballerizas. Contratados, esa noche se escucharon ciertos sonidos en las caballerizas, a lo que el amo, el dueño de la casa, bajó y recibió un golpe en la nuca, matándolo instantáneamente. Y fue este espíritu que después de 10 años reencarna en Ismail, guardando todavía todas las sensaciones y además acordándose de todo lo que había pasado en esa subida. Producto de todos estos estudios practicados por el doctor Ian Stevenson en más de 3,000 personas, donde se aplicó el método científico, es decir, cada caso se fue descartando en razón a ciertas inconsistencias y quedando un número específico de casos se sometió a un proceso de computación para que a través de la lógica de la computadora se descarten otros. Y es así que sale adelante, sale a la luz este libro titulado en español 20 casos que hacen pensar en reencarnación. La pregunta 168 del libro de los espíritus. Allan Kardec consulta al mundo espiritual. ¿El número de existencias corporales es limitado o el espíritu reencarna perpetuamente? A lo que responden, con cada nueva existencia, el espíritu da un paso en la senda del progreso. Cuando se ha despojado de todas las impurezas, ya no tiene necesidad de las pruebas de la vida corporal. Y así vamos a ver que el doctor Brian Weiss, médico y psiquiatra estadounidense y conocido y célebre por las terapias de regresión que hace. El doctor Brian Weiss, durante su práctica en psiquiatría, investigó y elaboró metodologías para poder trabajar y ayudar a las personas con la terapia de vidas pasadas. Inicialmente, el doctor Brian Weiss se dedicaba a ayudar a las personas para vencer las fobias, los miedos, trastornos, y es así que en una oportunidad llega una muchacha de nombre Catherine a su consultorio que tenía muchos problemas y fobias. Entonces, realizada la terapia de hipnosis con ella para llevarla hasta la vida intrauterina en una de estas oportunidades, Catherine comienza a narrarle al doctor Brian Weiss de que ya no se encontraba en esa época, que se encontraba en Egipto, de que su nombre era Aronda y que estaba ubicada 18 siglos antes de la actual reencarnación. Catherine describió con absoluta certeza lugares, vestimentas, nombres, lugares que ella no tenía ni conciencia. Y el doctor Brian Weiss fue contrastando todo lo que ella mencionaba con estudios que fue realizando. En una oportunidad de otra de las terapias con Catherine, cuando
la estaba llevando nuevamente hacia otra de sus vidas, tuvo el Dr. Brian Weiss una comunicación con otros espíritus que utilizaron a Catherine como medium. Y estos espíritus le dijeron al Dr. Brian Weiss que eran entidades, que vivían en otro lugar, que eran los amigos, los guardianes de Catherine y que estaban también para ayudar al Dr. Brian Weiss, que por cierto se conectaba en varias de las reencarnaciones con Catherine. El Dr. Brian Weiss, producto de toda esta serie de estudios, sacó todos estos libros que ustedes tienen delante de su pantalla, quedándose un hombre muy famoso, siendo varios de estos libros bestsellers. Tanto así que en el año 2005 aproximadamente el Dr. Brian Weiss tenía una agenda tan llena de conferencias que hasta el 2015 él no tenía ningún tiempo para dar otras. En la pregunta 514, Allan Kardec consulta el plano espiritual. Los espíritus familiares son los mismos que los espíritus simpáticos o protectores, a lo que la espiritualidad le responde. Hay muchos matices en la protección y en la simpatía. Dadles los nombres que queráis. El espíritu familiar es más bien el amigo de la casa. Aquí los espíritus nos enseñan que aquellos que son nuestros familiares, que son nuestros amigos, aquellos espíritus que nosotros amamos y tenemos un sentimiento, están cerca de nosotros. Nos ayudan, nos orientan, dependiendo también de su proceso evolutivo. Son espíritus familiares, amigos de la casa, que nos ayudan. También el doctor Iben Alexander, que es un médico, una autoridad en la neurocirugía, un hombre académico, materialista, en los cuales los últimos 25 años de su vida había dedicado a trabajar en el estudio en el Hospital Brigham and Women's y también en el Children's Hospital. Y daba clases en la Universidad de Harvard, en la mejor universidad del mundo. En el 2008, el doctor Iben Alexander tuvo un problema neurológico, agarrando una meningitis bacteriana, lo cual lo llevó a quedar en coma por una semana. Sus amigos, sus colegas, los científicos, médicos, materialistas, decían de que él no iba a salir, de que la meningitis bacteriana causaba grandes daños y que si por algún motivo él llegaba a despertar, pues iba a tener secuelas que no lo iban a permitir ni siquiera moverse. A lo largo de la semana, en el último día, una de las enfermeras del hospital había entrado a la habitación donde estaba el doctor Iben Alexander para tomarle el pulso y además para medir el aparato que medía el corazón. Y entonces ella sintió que alguien le agarraba de la muñeca. Se fijó y el doctor Iben Alexander tenía los ojos abiertos y le dijo, estoy bien. La mujer pegó un grito, salió corriendo de la habitación y llamó a toda la junta médica. El doctor Iben Alexander despertó, no tenía ningún daño y además les dijo a sus colegas, no había muerto, salí de mi cuerpo. Fui a un mundo espiritual, si puedo llamarlo así. Cuando salí de mi cuerpo, primero escuché gemidos, escuché dolores, escuché gritos y después vi personas que oraban, que tenían unas velas y fui ascendiendo hacia una luz. Y entonces escuché un sonido como un om, que más adelante el doctor Iben Alexander hace una relación de este sonido con Dios. El doctor Iben Alexander pasó a ser un completo creyente de la espiritualidad a través de este suceso que él vivió. Todos los amigos que él tenía, amigos entre comillas, le dijeron que él tenía un daño cerebral. Lo que había pasado era solamente la apoxia o la hipoxia, es decir, la falta de oxígeno en el cerebro. Y a lo que el neurocirujano, una autoridad en el análisis cerebral, decía, eso no puede ser posible, porque todos cuando estamos desencarnando o desmayamos o tenemos uno de estos problemas, ocurre que el cerebro oxigena menos.
De esta manera, el doctor Eben Alexander saca un libro titulado La prueba del cielo, el viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida. Y en este libro, el doctor Eben Alexander tiene un pequeño párrafo donde menciona: el cerebro es como el sol que nos impide ver las estrellas. Hacía referencia a que esta materia muchas veces es como una pared que nos impide ver la existencia del mundo espiritual, nos impide ver a los amigos espirituales que están cerca a nosotros. Este libro se convirtió en un bestseller conforme al New York Times. En una oportunidad, en este programa de Oppenheimer, fue entrevistado el doctor Eben Alexander. Y Oppenheimer le pregunta: cuando usted estaba en coma, ¿las oraciones o cadenas de oración que hizo su familia lo ayudaron? Y le pregunta esto porque muchas personas piensan que es solamente un mito. A lo que este ex materialista le dice: no son un mito. Las oraciones son muy poderosas. Murmullos, vi personas con velas y otras con capuchas. Y añade además que aquellos espíritus que yo veía y que oraban ascendían más rápido a esa luz. Aquí también no podemos dejar de mencionar a Francisco Cándido Javier, Chico Amor Javier, como se lo conoce, el cual psicografió un libro titulado Nuestro Hogar. Este libro narra la historia de André Luis, cómo André Luis desencarna por el producto de algunos vicios con el tabaco, con el alcohol y otros problemas, cómo va a un plano espiritual a sufrir por 5 años y después es rescatado por entidades espirituales, llevándolo a esta colonia espiritual denominada Nuestro Hogar, donde recibe toda la asistencia de estos amigos espirituales. Chico Xavier fue el medium más grande, por lo menos en los últimos 7 siglos. Él desencarnó el año 2002. Allan Kardec, en la pregunta 424 del Libro de los Espíritus, consulta al mundo espiritual. Por medio de cuidados dispensados a tiempo, ¿se pueden reanudar los lazos a punto de romperse y devolver la vida a un ser en caso de que no hubiese recibido auxilio o habría muerto definitivamente? A lo que responden los espíritus: sí, sin duda. A diario tenéis la prueba de ello. El magnetismo suele ser en esos casos un recurso poderoso, porque devuelve al cuerpo el fluido vital, que le falta y que resulta insuficiente para mantener el funcionamiento de los órganos. Aquí los espíritus ya hablaban de las muertes aparentes, de estos sucesos cuando las personas tienen un accidente, desencarnan entre comillas y después vuelven al cuerpo. Y varios de estos casos son narrados por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, médico psiquiatra, escritora suizo-estadounidense, una de las mayores expertas mundiales en la muerte, en personas moribundas y los cuidados paliativos. Fue una asombrosa mujer, nombrada como el personaje más importante del siglo XX como el New York Times, en el New York Times. Adelante de ustedes pueden ver en la diapositiva todos los títulos que ella fue ganando a través de su trabajo. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, en un libro, llega a mencionar: mi tarea verdadera, y en este punto necesito vuestra ayuda, como si se dirigiese a nosotros mismos, consiste en decir a los hombres que la muerte no existe. Es importante que la humanidad lo sepa, pues nos encontramos en el umbral de un periodo muy difícil, no únicamente en América, sino en todo el planeta Tierra. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, y ese trabajo tan importante para la humanidad que realizó con los moribundos, se dio cuando ella era joven, esos primeros albores del pensamiento, cuando se encontraba en la Segunda Guerra Mundial, y vio, ella muy jovencita, 2 camiones. Un camión que salía repleto con zapatitos de niños y otro que salía con cabellos humanos. Ella pensó en ese momento lo mucho que debían haber sufrido esas personas y lo mucho que necesitarían de la asistencia amiga. Y es así que la doctora Elizabeth Kubler-Ross viajó y se instaló en Estados Unidos. Y en el hospital que trabajó, ella atendió a muchos pacientes que tuvieron casos de muerte aparente, muchos de ellos niños,
Uno de ellos en una oportunidad donde realizaban una operación por cáncer. Y después de terminar la operación, él le contó a la doctora Ross: doctora, cuando yo estaba en la operación, salí de mi cuerpo y me fui hasta el techo y vi al doctor tal y al doctor cual, narrando cada uno de los hombres que se mantuvieron durante el proceso quirúrgico, incluso añadiendo en el caso de algunos de ellos que tenían una calvicie en la parte superior de la cabeza. Estos libros, estos son parte de los libros que sacó la doctora Elizabeth Kubler-Ross a través de los años de estudio que realizó en diferentes hospitales con los casos de muerte aparente. Uno de estos libros particulares que tiene una información riquísima y historias que realmente nos enternecen es justamente este titulado La muerte, un amanecer, de la autora Elizabeth Kubler-Ross. En una oportunidad, la doctora Elizabeth Kubler-Ross estaba dando una conferencia en un país ajeno en el que ella estaba. Fueron 2 días en la que ella habló para el personal médico. Y el personal médico, encantado por todas las historias que ella comentaba, le dijo: doctora, un día más, por favor, queremos que se quede un día más. A lo que ella asintió, pero también les dijo: un día más, no sé qué más les voy a decir. Les he contado todas mis experiencias. Y un día más, no sé si lograría aburrirlos. Entonces, en una conferencia en la televisión en la que estaba la doctora Elizabeth Kubler-Ross, lanzó un anuncio y dijo: me gustaría recibir historias de aquellas personas que han pasado por episodios de muerte aparente. Por favor, este es mi número. Llámenme para que yo pueda atenderlos. Al siguiente día, cuando se realizaba la conferencia, no había llegado ningún tipo de... No había tenido otro tipo de historia. Entonces, antes de comenzar, uno de los organizadores llegó corriendo con un papel en mano que le entregó a la doctora Ross y le dice: doctora, este papel es para usted. Él inmediatamente lo abrió y había una nota: doctora, yo puedo contarle mi historia, pero necesito que vengan a recogerme porque soy un indigente. La doctora Ross mandó rápidamente para recoger a este hombre enigmático y ella pensaba: ¿qué es lo que habrá pasado? ¿Cómo estará él? Y a los 20 minutos ingresó al salón de la conferencia un hombre, bien vestido, bien peinado, y ella pensaba: pero este no es un indigente, ¿qué será que le ha ocurrido? El hombre fue caminando lentamente hasta llegar al micrófono, saludó a la doctora Ross y se dirigió al público. Yo era un hombre burgués, era trabajador y amante de mi familia. Tenía 9 hijos, una esposa y vivía también con mis suegros. Un día, después del trabajo, quedamos en vernos todos para una cena. Yo iba a llegar directamente al restaurante. Toda mi familia salió, mis hijos, mi esposa, mis suegros. Y en el camino chocaron con una cisterna de gasolina. Todo el combustible se derramó en el auto y murieron trágicamente. Por una semana no hablé, casi no comí y me dediqué a la bebida, después a las drogas. Perdí mi casa, perdí mi empleo, perdí mi familia y viví en las calles. Dormía en las cunetas de la calle, dormía cerca a los bosques. Había perdido la razón de mi vivir. Y la gente comenzó a llorar. Entonces el hombre siguió narrando y les dijo: un día de aquellos donde estaba alcoholizado, drogado, estaba cerca la carretera y vi un camión que se acercaba y decidí tirarme a las ruedas. Y así lo hice. Me lancé a las ruedas y el camión me pasó por encima. Y de pronto me vi por encima de mi cuerpo, por encima del camión.
y no sabía qué estaba pasando. Se abrió una luz en el firmamento y vi a mi esposa, a mis hijos, a mis suegros, que se acercaron a mí en una luz y me dijeron: no mueras aún. Cuenta a la gente que la muerte no existe. Te amamos y te estamos esperando. Y desperté bruscamente en la ambulancia, totalmente ensangrentado, destrozado. Y me fui a recuperar. Y hoy vengo a contar mi historia, que la muerte no existe. Allan Kardec, en la pregunta 150b, consulta al mundo espiritual. ¿El alma no se lleva consigo nada de este mundo? A lo que los espíritus responden: nada más que el recuerdo y el deseo de ir a un mundo mejor. Es un recuerdo pleno según el empleo que haya hecho de esta vida. Cuanto más pura es el alma, mejor comprende la futilidad de lo que ha dejado en la tierra. Todos nosotros nos dirigiremos nuevamente al mundo espiritual tarde o temprano. Llevaremos con nosotros nuestros sentimientos, nuestro conocimiento, sea el odio, sea el amor, sea el perdón o sea el rencor. Y nuestra existencia en el mundo espiritual, nuestras vivencias, se llevarán conforme a nuestro propio sentimiento. Somos herederos de nosotros mismos. Y los espíritus nos narran en diferentes libros de la obra de André Luis, de Manuel Filomeno de Miranda y otros, las historias que los espíritus nos vienen a contar de que es necesario la importancia y la transformación de nosotros como seres individuales, seres inteligentes y seres espirituales. Nuestro querido Divaldo Franco, el mayor representante del movimiento espírita, expositor con más de 13,000 conferencias en más de 2,000 ciudades de 64 países, un hombre que dio por más de 3 veces conferencias en la ONU, que recibió más de 600 homenajes de diferentes instituciones culturales del Brasil y de otros países, que entre los títulos que le dieron, título de embajador de la bondad en el mundo y título de embajador de la paz en el mundo, un hombre que exhala amor, que respira cariño y que nos da a todos muchas enseñanzas. Divaldo contó en una oportunidad que cuando él tenía 4 años, veía espíritus y conversaba con espíritus, como lo hacemos nosotros en este momento a través de este medio virtual. Divaldo estaba en su casa, en su sala específicamente, y de pronto él vio ingresar una mujer, una señora mayor, y le dijo: Di es un nombre de pila, su apodo de familia. Llama a Ana. Ana es la mamá de Divaldo. Y dile que tu abuela está aquí y quiere hablar con ella. Divaldo nos comentaba: yo nunca había visto a la señora. Yo no sabía que tenía abuela y además no sabía que era una abuela. Entonces fui donde mi mamá y le dije: mamá, en la sala hay una señora que pide hablar contigo. A lo que su mamá le dijo: en la sala. Entonces fue hasta ahí. Cuando llegó, no había nada. Y le dijo: muchacho, no juegues así. Y le agarró de la oreja a Divaldo y la refregó y le dijo: no es bueno mentir, Divaldo. Y Divaldo decía: pero mamá, ella está aquí. Su nombre dice que es María Catalina y que es mi abuela, tu mamá. Su mamá, la mamá de Ana, se quedó con los ojos abiertos y llamó a una de sus hermanas y le dijo: mira, Divaldo me está diciendo de que mamá está aquí. Y yo: pero mamá, ¿cómo puede ser posible si mamá ha muerto? Así es, pero Divaldo mencionó su nombre y yo te llamo porque yo tampoco conocía a mamá. Ella murió cuando me dio a luz. Fueron a la casa de la hermana
Y cuando llegaron, la hermana se inclinó, abrazó a Divaldo y le dijo, Di, tu mamá me dice que hay una mujer que pidió hablar con ella y que es nuestra mamá. Y Divaldo le dice, sí. ¿Y ella está aquí? Le pregunta Divaldo. No, ella no está aquí. Y entonces Divaldo comenta que la vio ingresar nuevamente a esa casa. Ah, acaba de llegar, les dijo Divaldo. ¿Y cómo es ella? Y Divaldo dijo, un niño de 4 años. Lo mejor que yo pude explicar es una mujer bajita, con un vestido muy largo y tiene una cosa que brilla aquí. A lo que la tía de Divaldo mira a Ana, a su mamá, y le dice, Ana, es mamá. Y esa cosa que tiene en el pecho es un camafeo. Yo le puse esa joya cuando él había muerto y nadie sabía porque yo oculté entre sus ropas. Se dirigieron a Divaldo y le dijo, Divaldo, ¿qué es lo que quiere mamá? ¿Qué está pidiendo? Y Divaldo comenta, yo entré en un trance y no supe más hasta que desperté. A los 4 años. Mi mamá y mi tía estaban en lágrimas porque se habían comunicado con su mamá y me decían, gracias Divaldo por traer nuevamente a mamá hasta nosotros. Démonos cuenta de que en todo este proceso de análisis vemos que los espíritus existen. Y no es simplemente una creencia de alguien, sino son los estudios serios que han realizado diferentes hombres y mujeres valerosas que nos traen nuevamente la conciencia de la existencia del mundo espiritual. Y que nosotros ahora, en este tiempo de pandemia, donde tantos de nuestros seres queridos y amados, amigos, hermanos, familiares han desencarnado, producto de la pandemia u otras enfermedades o dolencias. Debemos estar con la seguridad de que ellos están en el plano espiritual y que conforme a su merecimiento están siendo asistidos, están siendo ayudados y cada uno de ellos se encuentra en un proceso de recuperación para amar aún más, para consolar y para un día nuevamente llegar hasta nosotros, tal vez en un estado espiritual y acariciarnos la cabeza en esos momentos de dolor, en esos momentos de confusión. Y así como vemos en este pequeño gráfico, donde para unos es una despedida y para otros es un reencuentro, pues tengamos siempre en nuestra mente al Maestro Jesús, a este hombre incomparable que un día Ernesto Renan dijo, es uno de los hombres más asombrosos de la historia, porque fue el único que dividió el mundo y la historia en 2 periodos, antes de Cristo y después de Cristo. Y fue este extraordinario ser, Jesús, el cual, a través de sus bienaventuranzas, nos llama para decirnos, venid a mí, todos aquellos que sufrís, porque serán consolados. Encontremos en ese amor profundo de Jesús el consuelo y la esperanza de que un día nos volveremos a encontrar con aquellos que nos antecedieron al mundo espiritual y volveremos a abrazarnos en un profundo sentimiento para seguir amando, para seguir luchando y para seguir creciendo y decirnos gracias, gracias te doy por estos momentos, porque un día seremos más amigos, más hermanos, más humanos. Gracias a cada uno de ustedes por este momento en el cual compartimos el conocimiento de la doctrina espírita y queremos dejar ese mensaje de que la muerte, como bien decía nuestro querido Divaldo, la muerte se ha muerto. Muchísimas gracias a todos.